vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todos nuestros amigos y todos nuestros hermanos de los Enigmas de los Tiempos. Un feliz 2023 para todos ustedes. Que la gracia del Señor, su plenitud, su amor, su misericordia y todas sus múltiples bendiciones en todo el amplio sentido de la palabra, físico, espiritual, material, económico, sea sobre todos y cada uno de sus hogares. En el nombre del Señor Jesucristo, que así sea, amén. Un gusto saludarlos en este nuevo año. Mi nombre es Freddy Peña, estamos aquí nuevamente en los Enigmas de los Tiempos, muy contentos de poder regresar nuevamente a estudiar la palabra de Dios, la historia y los hechos que nos indican que la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está totalmente a las puertas. Así que vamos a empezar para terminar uno de los temas importantes que hemos venido desarrollando con respecto a las 5 religiones más grandes del mundo, dando datos obviamente demográficos en este momento actuales y también históricos de cómo se han desarrollado las diferentes 5 religiones más grandes y extendidas de todo el mundo. Llegamos al final a hablar del cristianismo, que es en la que creo que la mayoría pues de nosotros aquí en Costa Rica y en el ámbito por lo menos de América y en algunas partes de Europa tenemos nuestra tendencia o nuestra dogmatización centrada. De eso es importante conocer, como lo dije y lo recalqué la vez pasada, que los que no conocen de dónde provienen nunca van a tener un norte seguro al que seguir, porque no sabemos nuestras bases, nuestros fundamentos, nuestros principios, aquellos íconos que nos hicieron creer en lo que hoy creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que ya saben, ahí en pantalla un saludo muy cordial también para los hermanos que están allá, también en la parte técnica. Muchísimas gracias, el Control Master, una bendición. Ahí nos tienen los Enigmas de los Tiempos de nuestro canal de YouTube para que usted vea, pueda refrescar los temas, para que pueda ver los 4 temas anteriores con respecto a estas 5 religiones y algunos otros más, casi unos 80, 86 temas diferentes más que hay por ahí, de mucho interés y basados todos en el contexto bíblico y también, amigos y hermanos, en la historia y las noticias, obviamente, y los hechos actuales. Así que vamos a empezar orando y pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu que Él sea el que nos dirija en esta tarde. Bendiciones. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, oh Dios, te pido, Señor, que pongas un carbón encendido, Padre, en mi boca, y que abras, Señor, las vías de nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, la importancia, el valor, el costo, Señor, que ha tenido la expansión del Evangelio, Señor. Ese mensaje, Señor, de salvación que nos permite, Señor, ser aceptos delante de tu presencia y que nos lleva a conocer un camino recto, derecho, Señor, que muestra un mundo y un camino de amor al prójimo, Señor, que llega a ser coronado, Padre Santo, que en fe creemos así en la vida eterna, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dejado llegar a nuestro credo, Señor, a nuestra dogmatización, y hoy que en este programa que culminamos acerca de las 5 religiones, queremos, Señor, que toda esa palabra impregnada, que toda esa historia impregnada nos permita motivarnos, Señor, para seguir adelante y dar siempre una palabra, un sonido certero a la trompeta de las Santas Escrituras y la pronta venida de tu Hijo Jesucristo. Lo pedimos en ese nombre, en el nombre de Jesús, todo esto escondiéndonos en Él. Amén.
Bueno, un saludo muy cordial también para nuestros hermanos de allá de la iglesia de Mapa. De verdad que es un gusto el poderles saludar en Savannah, en Georgia, a Lucy Chini, a Rita Chini, a Abigail, a su esposito, que Dios me les bendiga, a toda la congregación de Mapa, también a nuestro hermano Edward Ulloa, que se encuentra también en Orlando, Florida. Un saludo para ellos, para todos nuestros hermanos que siempre nos siguen aquí en Costa Rica, para Don Marlon, para su congregación, aquí en Pital de San Carlos, para todos los hermanos también que en San José, allá en Euruca, a la familia Castillo, que el Señor les bendiga en este año. Bueno, quisiera seguir saludando a todos, pero tengo que continuar con el tema porque si no, se me va el tiempo. Habíamos estado desarrollando un tema muy importante con respecto al cristianismo y llegamos hoy a toparnos con lo que llamamos los héroes de la fe. ¿Por qué los héroes de la fe, amigos y hermanos? Porque muchas veces nosotros no sabemos el costo, como lo dije ahora en oración, que ha tenido el que usted y yo conozcamos hoy el Evangelio. Cómo nosotros fue esa palabra revelada en algún momento, que había sido vedada y que decía la palabra, proféticamente lo dijo 2 Corintios, Pablo, que el príncipe de este mundo tenía entenebrecido el entendimiento para que no les alumbrara la luz del Evangelio. Pero llega un momento en que personas, que había un remanente, y siempre hemos dicho que va a tener la verdad presente, que va a tener esa unción del Espíritu Santo para poder llevar la palabra certera y eficaz en su tiempo, en su diferente dispensación, como lo hablamos y lo explicamos en todo el término de la palabra, amigos y hermanos. En esa época de oscurantismo que fue la Edad Media, que fue hasta donde llegamos nosotros, amigos, nacen personas que Dios pone en su corazón a través de su Santo Espíritu el estudiar las Sagradas Escrituras y así poder revelar muchas de las cosas que habían sido vedadas y que habían sido entenebrecidos por el enemigo de nuestras almas. Y eso se llama héroes. ¿Por qué? Porque costó sangre, literalmente. En este programa, Los Enigmas de los Tiempos, hablamos de las cosas espirituales, de lo que la Biblia nos indica, de dónde nacen y a qué vamos nosotros según el contexto bíblico, pero también vemos la historia, que es la que nos permite tener la certeza y la referencia exacta de que las profecías bíblicas se están y se han cumplido y que se van a cumplir. Por eso nos da la fe y la certeza de que todo lo que está escrito en la palabra es en el sí y en el amén. No quiero, como siempre lo digo, que se haya en la susceptibilidad. Hablo de algunas personas, de algunas dogmatizaciones, pero recordemos que, hermanos, amigos y hermanos, ustedes, como lo dije en el programa anterior, no tienen la culpa de lo que hayan tomado las malas decisiones. Personas 1500, 600, 1000 años atrás no tienen culpa. Pero lo importante de eso es conocer la verdad y que la verdad nos permita liberarnos. El versículo que tenemos a continuación, que es en Juan 16, nos indica algo interesante. ¿Qué pasó? Que Jesucristo lo dijo. Que Jesucristo lo dijo en Juan 16, que iba a ocurrir y que pasó y que está pasando hasta el día de hoy. Y siempre lo digo, aquí en Latinoamérica, en el general de nuestros países y en Costa Rica principalmente, no vivimos persecuciones actuales, pero hubieron personas y hay personas hoy día que sufren por predicar el Evangelio. Juan 16, 1 nos dice: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora. Vean, no solamente te van a echar de las iglesias, o los echaron de las iglesias, o echarán a los que prediquen la verdad de las iglesias, porque viene la hora que cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Nos dimos cuenta, amigos y hermanos, que la iglesia santa, la iglesia sin mancha que se menciona en Efeso, en Apocalipsis, murió a los 100 años del cristianismo después de Cristo. Y que empezó una época muy tenebrosa para el evangelio porque se empezó a manipular los escritos y los contextos bíblicos. La iglesia de la Edad Media que conocimos y que se fundó desde el año 313 con Constantino, amigos y hermanos, dejó mucho que decir porque metió en un oscurantismo eclesiástico y espiritual a casi el mundo entero, conquistado obviamente, amigos y hermanos, por Europa y acapado obviamente la iglesia naciente católica apostólica romana a toda la monarquía y el feudo que había entonces.
Entonces damos cuenta que la edad media fue de oscurantismo, pero que nacieron en ese tiempo, este es un pequeño review, reformadores importantes como Martín Lutero en Alemania, como Calvino en Ginebra, como Zwinglio en Suiza, como Simons en Zurich y Enrique VIII, que hablamos de Inglaterra y explicamos muy bien el caso específico de Enrique VIII y la manipulación que hubo para poderse pues casar con una de las, podríamos decir, consortes de su esposa que tenía en ese momento actual. Pero estos reformadores en el siglo XV, amigos y hermanos, entre el XIV y el XV, vinieron y dieron una verdad importantísima. Hicieron que el tercer cisma de la iglesia cristiana se diera con las 95 tesis que planteó Martín Lutero sobre las indulgencias y algunos comportamientos que tenía la iglesia católica, apostólica y romana, que gobernaba el mundo, vuelvo a decirle, entonces acaparado a la monarquía. Esas 95 tesis marcaron, como está en imagen, el tercer cisma de la iglesia cristiana como sí. Entonces tenemos que entender, amigos y hermanos, que la dominación o la doctrina que muchas de nuestras iglesias practican como protestantes nacieron de cismas, de movimientos que dieron en algún momento la claridad de las escrituras y que dijeron hasta aquí. Esto que pasó con Martín Lutero fue muy relevante con Zwinglio y con los otros reformadores, pero para que se pudiera dar esto en el año 1517, nosotros tenemos que estudiar un poco la historia para darnos cuenta que va a haber un pueblo en el final de los tiempos que va a dar un sonido certero, que aquellas vírgenes que se durmieron van a tener una voz que no es la del esposo que viene, sino que es una voz que va a decir, despierten porque el marido viene. Entonces, en todos los momentos en todos los momentos históricos de la Biblia y en todas las dispensaciones bíblicas ha habido un grupo especial que da un aviso con antelación de las cosas que van a ocurrir y que van a venir. Antes de que este tercer cisma de Martín Lutero se diera, hubieron dos grupos muy importantes. Hubieron tres bastante importantes, pero vamos a hablar hoy de dos relevantes, que fueron los que expandieron esa luz aún todavía pura y sin mancillar de las escrituras y de donde nacieron muchas claridades de todos estos clérigos, como Martín Lutero, como Juan Hus, como Zwinglio, como Jerónimo, como todos estos reformadores que de una u otra forma vieron también la luz, pero antes de ellos llegaron este grupo importante. Quiero leerles en Romanos capítulo 11 y versículo 5 algo importante que dice la palabra. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Tenemos que entender que siempre va a haber un grupo específico y especial que va a dar una alerta, que va a despertar al cristiano, al pueblo, el adormecimiento que tiene la iglesia. Y dentro de nosotros los cristianos eso ocurrió con dos grupos importantes. Segundo lugar, con estos reformadores que enseñaron cosas importantísimas. Martín Lutero, como la justificación de la fe, esto es un pequeño review de la fe, la justificación por la fe, como Zwinglio, que enseñó que la Biblia era la única fuente de fe, la Biblia era la única fuente de enseñanza y la única fuente a seguir segura. Como estos Calvino, Zwinglio y Martín Lutero. Y en el caso de Zwinglio, muy específicamente, que el bautismo de menores, la libertad de conciencia, que tenía que tener usted una libertad para poder adorar sin ser impuesto e impugnado por el Estado o por ningún movimiento dogmático, como lo hacía la religión católica, y la separación de la iglesia y del Estado, que en ese tiempo no tenían ningún tipo de separación y que tanto influenciaba la iglesia para que se ocurrieran las barbaridades que ocurrieron durante 1460 años de historia en la que la monarquía y la iglesia católica apostólica romana gobernó el mundo existente. Ok, hasta ahí llegamos con lo que habíamos hecho y estudiado, y hoy vamos a hablar acerca de un grupo, de ese grupo especial
o esos dos grupos especiales que antes de estos reformistas que les hablé, fueron los que vendieron y dieron su vida para que la palabra del Señor permaneciera y fuera traducida en algunos idiomas en los que las personas pudieran recibir pedazos de hojas con las escrituras, cuando ni siquiera ninguno de las diócesis católicas y los cleros permitían que el pueblo tuviera acceso a la palabra de Dios. Los cátaros o los albigenses. Cuando hablamos de los cátaros o los albigenses, no estamos hablando netamente o no tiene nada que ver con las diferentes confesiones religiosas, estos movimientos, sino que es un modo de vida que tenían personas que se dedicaron a estudiar única y exclusivamente la palabra de Dios. Su forma de ser, su forma de convivir con los prójimos, la espiritualidad en la que se basaba la civilización cátara, resplandeció en la Edad Media. Oiga, amigos y hermanos, evolucionando hasta ser un ejemplo para que todas las personas que fueron influenciadas por el cristianismo activo y vivo que tenían estos grupos, amigos, cambiaran su norma de vida y se convirtieran a la luz del evangelio. Con esto, en este último programa, les estoy diciendo que nuestro cristianismo no tiene que ser tanto de dogmatizaciones, sino más bien de acciones y hechos. Y quiero recordarles, amigos y hermanos, que Santiago 1:27 dice que la verdadera religión santa y sin mancha delante de Dios el Padre es ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados y apartarse del mal. Y cuando estudiamos los anales de la historia y vemos estos pueblos, el cátaro o los albigenses, como así se llamaban, porque muchos de ellos se ubicaron dentro de Albi, una ciudad, o cerca de Albi, una ciudad que había en Francia, o cerca de Toulouse de Francia. Esta gente se ubicó ahí y se les llamaron también albigentes o cátaros. O en otros términos se conoce el término como los puros. Y quiero que ustedes entiendan esto. Les estoy enseñando esto acerca de la religión cristiana porque a veces pensamos solamente en Martín Lutero, en John Witt, en Juan Hus, en Zwinglio, en todos los grandes reformadores que salieron de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero hubo un grupo especial que fue perseguido y masacrado, amigos y hermanos, que predicó la verdad pura y sin mancha y que se mantuvo firme hasta la muerte. Y que esa profecía que se da en Mateo 24, casi que al principio, cuando empieza Jesucristo a explicar que habrán rumores de guerras, que os perseguirán, que entregarán el padre a la madre y todo eso, dice, pero eso es solamente principio de dolores. Cuando habla de eso, está hablando de esta gente que pasó los principios de dolores. Pero este programa es sumamente importante porque yo quiero que usted entienda, amigos y hermanos, que todo cristiano que quiera predicar el evangelio, que quiera predicar la verdad pura, santa, sin mancha, que está escrita ahí en la palabra, va a ser perseguido y va a llegar el tiempo en que cualquiera que lo mate va a pensar que rinde culto y honra a Dios. Así que tenemos que entender, amigos y hermanos, que lo que viene para nosotros como cristianos es una batalla. Pelea pues la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Se le escribe a Timoteo Pablo tan claramente que esto es una batalla, que es una pelea. Bueno, ¿quiénes eran verdaderamente estos cátaros? ¿De dónde venían? ¿En qué creían? ¿Por qué resultaron tan molestos para la Iglesia Católica? Porque no hubo absolutamente ningún grupo. Habían muchos disidentes del año 313 con Constantino, en que se dio el edicto de tolerancia religiosa y que el catolicismo nació apostólico y romano, supuestamente, ¿verdad? Y que ahí fue donde nació la Iglesia Madre. Amigos y hermanos, ninguno de los grupos que nacieron disidentes hicieron que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana accionara el mecanismo que accionó para erradicarlos en forma total. Y de ahí nació la matanza de más de 200 millones de personas que fueron totalmente masacrados en sus diferentes años de Inquisición. En este año, con este grupo, nada había hecho que la Iglesia Católica se sintiera tan incómoda como ellos. Porque además de predicarles acerca de la ostentación que tenía, acerca de los cobros de indulgencias y de un montón de cosas, se empezaron a meter también con lo que era el feudo y con lo que eran las monarquías. Estos cátaros, o los llamados puros, que eso es lo que significa, por lo menos una de las ramas
del catarismo, ¿verdad? Los perfectos que se llamaban, eran personas que se dedicaban hasta en el celibato, es algo interesante eso, ¿verdad? En eso sí coincidían con la Iglesia Católica, pero que se dedicaban a estudiar la Biblia y se entregaban totalmente a lo que era la predicación del Evangelio y a Dios. Y empezaron a descubrir, amigos y hermanos, que había un montón de mentiras que estaba la iglesia o el clero predicando en todo el mundo conocido europeo. Vean qué interesante. Estos cátaros llevaban una vida errante. Vamos a ir viendo la historia ahí, como lo vemos en pantalla, se los pongo bien claro y les marco literalmente en colores diferentes para que ustedes le pongan atención a las palabras. Los cátaros llevaban una vida errante, eran personas que dejaron las opulencias, muchas gentes del bulbo, del gueto, podríamos decirlo así, pero muchas personas influyentes, personas de la monarquía, personas de recursos altos, se metieron a estudiar la palabra con este grupo y empezaron a dejar sus opulencias y se dedicaron en forma comercial. Es interesante, para poder llevar de pueblo en pueblo la palabra de Dios, exponiéndose a que la Inquisición que se armó y las que las vamos a explicar ahora, las persecuciones que se empezaron a dar por este movimiento, que fueron lo que hicieron que naciera la Inquisición, de las 4 Inquisiciones que hubieron segregadas en diferentes Inquisiciones, por cada una. La medieval tuvo 2 Inquisiciones diferentes dentro de la medieval, la portuguesa tuvo una también, todas las Inquisiciones en su tiempo tuvieron derivados, y estos cátaros hicieron que todas esas persecuciones, amigos y hermanos, se dieran en contra de los que te llevaban principios opuestos a las normas y leyes, amigas, impuestos por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahora, tenemos que entender que por qué fue tan relevante esto, para que esta gente persiguiera e iniciara una matanza con más de 200 millones de personas. Ok, llevaban una vida errante predicando de casa en casa. Vean qué interesante. Pueden ver ustedes una semejanza muy importante en la iglesia primitiva. Hoy día me podría yo cuestionar y diría, ¿será lo mismo que estamos haciendo? ¿Será que como iglesia estamos invirtiendo los recursos para que todo el evangelio pueda ser expandido en el mundo en una forma, pero un evangelio puro, no un evangelio manchado, no un evangelio contaminado, no una leche adulterada? Porque la palabra del Señor dice, amigos y hermanos, que cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, dice por testimonio, y usted ve la palabra testimonio, se va al griego original y se da cuenta que es martireos, que significa martirio, o sea que va a ser predicado por martirio el testimonio. Nadie va a querer recibir la palabra que va a ser del fin de los tiempos, que va a ser que el mensaje puro, santo y sin mancha, amigos y hermanos, llegue a todas las personas que se pierden. Y este programa casi que es netamente para los que somos cristianos, para tener un despertar en este año, para que tengamos un propósito y para que nos demos cuenta que hubieran gente antes que nosotros, cientos de años y miles de años antes que nosotros, que dieron su vida para que el evangelio pudiera llegar a otras personas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros, como dice, que nos llamamos cristianos? Ok. En casa mire, fomentaban la religión en familia, la hospitalidad, sembrando la semilla, lo que más tarde sería el protestantismo. Estamos hablando del año 1100, 1080 a 1120 que empezaron estos movimientos cátaros, porque se dieron cuenta, amigos y hermanos, que había un gremio, era una pandilla que habían hecho los que querían cristianizar en nombre de Cristo. Usaban la espada y usaban a la influencia feudal para dominar y hacer barbaridades, quitar tierras, poner y quitar reyes a conveniencia. Bueno, algo increíble. Entonces estos grupos nacieron, por eso fueron tan importantes y gritaron tan alto, porque no solamente protestaron contra la opulencia que había, que podríamos hoy decir, ¿cuántos de nosotros vemos opulencias en iglesias que si agarráramos esas iglesias y las pudiéramos proyectar ayuda social, muchos diarios llegarían a muchas casas? Y no tengo nada con la riqueza, jamás. Lo que sí tengo es con la opulencia y con el exceso, la vanagloria humana y el despilfarro que se da en muchas iglesias de hoy día, que ocurría también en antaño. Y por eso estos gritaron, como habremos muchos
que también gritaremos. Ok, la religión en familia y la hospitalidad. Oigan, qué interesante. Reivindicaron importantísima la lectura directa de los evangelios, algo que siempre lo vimos en los reformistas, lo vimos en la iglesia primitiva cuando empezamos a estudiar en estos programas. Si usted no los ha visto, vaya a los Enigmas de los Tiempos, a nuestro canal de YouTube, busque Radio Costa Rica todos los miércoles a las 3 de la tarde, sus diferentes plataformas, y usted va a conocer historia y Biblia, y vamos usted y yo a aprender cuál es el camino correcto a seguir para tomar decisiones santas, para tomar decisiones conforme al propósito de Dios. Qué interesante, cómo lo hicieron toda esta gente que prefirieron servir a Dios, como dice Hechos, antes que a los hombres. El líder de esta tendencia, Basilio, su dirigente, murió en la hoguera, amigos y hermanos, en el año 1118. No soportaron definitivamente, y en ese tiempo lo metieron a la hoguera y lo quemaron. Recuerde que hablamos de Juan Hus en 1475 y todo este asunto, y hablamos de algunos de los reformistas ahí, de que fueron perseguidos y algunos muertos, y muchos de los profetas y muchos de los otros antaños también ocurrieron. Así que este tema no es nuevo, y si usted cree que no se va a repetir el final de los tiempos, ahorita va a ver el final del programa, para que usted vea un versículo, 2 versículos dichos por Jesús que nos van a poner a pensar de que debemos de prepararnos, porque si usted es de las personas que predica la verdad como es, sépalo, que tenga cuidado y no termine en una hoguera. Bueno, se lo digo porque así está escrito, y gloria a Dios por eso, porque sería un honor el poder hacer eso, y ojalá que Dios nos dé la entereza y de verdad la templanza para poder cumplir lo que en algún momento prometimos delante de Él, que le pertenecíamos. Ok, Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, quiero que me escuchen con eso. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entendamos, todas estas gentes que murieron para que usted y yo, amigos y hermanos, tengamos hoy la oportunidad y la posibilidad de estudiar la palabra de Dios. Todas estas personas, no sus almas porque están en reposo, pero la sangre de ellos clama como la sangre que clamaba de Abel en la tierra por justicia. Está clamando porque fueron millones de personas muertos para que la verdad que usted y yo tenemos hoy, amigos y hermanos, la tengamos. Y nosotros a veces ni siquiera queremos tocar una Biblia para leerla. Yo no entiendo cómo nos decimos muchas veces, y que de verdad sea un mensaje de poner las barbas nuestras en remojo y de verdad determinarnos a vivir digna y honradamente. Como obreros, dice, aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, sino que usan bien la palabra de verdad. Pues esta gente está en ese altar abajo, clamando, amigos y hermanos, para que la justicia divina venga, y va a venir. ¿Me entiende? Porque ellos dieron la vida. ¿Para qué? Para que usted y yo hoy pudiéramos tener un cristianismo, que lo hayamos contaminado y que por falta de estudio, amigos y hermanos, y negligencia nuestra, nosotros nos metan 5 con hueco. No es culpa de esas personas que murieron, por eso claman y gimen. ¿Me entiende? Cada vez que nosotros desperdiciemos una oportunidad de predicar la palabra tal y como está escrita, pura y sin mancha, cada vez que nosotros perdamos la oportunidad de darle el evangelio a una persona, amigos y hermanos, recordémonos que hay sangre que clama de personas que murieron para que usted y yo llegáramos al evangelio. Celestino III, el Papa de 1106 hasta 1198, el Papa 175 de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y cuando hablo de esto, ya siempre lo digo, hermanos católicos, aprendan historia. Yo no estoy diciendo nada, ya han habido, y voy a mencionarlos porque tengo que hacer un programa especial de eso, donde la Inquisición, porque me han preguntado mucho con respecto a eso, y como he tocado este tema, voy a tener que enseñarles prácticamente cuáles fueron las 4 Inquisiciones y qué fue lo que ocurrió, las guerras navaras y todas las que hubieron, porque hubo un desastre increíble, amigos y hermanos, que costó sangre para que el estandarte de Jesucristo brille en su corazón y el mío. Celestino III, Papa 175 de la Iglesia Católica. Empiezan estas revueltas con los cátaros, por eso le digo que estos grupos fueron puntuales y relevantes en la historia. Afectaron tanto la estructura y ganaron tantas almas
para el conocimiento puro de la verdad, que la Iglesia Católica empieza a organizarse con este Papa y empieza a organizarse legalmente, promulgan leyes, póngame atención, y la llamada Inquisición episcopal empieza por la decretal ad abolendam. Yo necesito que ustedes, todo esto que les escribo así y gasto horas, es para que ustedes investiguen y se den cuenta de lo que les estoy hablando y que vean que ahí está referido en los anales de la historia. Imponen una inquisición episcopal. Esto significa que tanto el clero como las leyes civiles podían castigar y hasta meter en hoguera a las personas que la Inquisición católica y las leyes civiles recomendaran como herejes. ¿Qué significaba ser hereje? Todo aquel que tuviera cualquier dogmatización, doctrina o credo, práctica o en tiempo y circunstancia que fuera diferente a las prácticas, motivos y credos que tenía la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. O sea, o lo hacen o les volamos fuego o les volamos cuchillo, y ahorita va a ver qué pasó. Y como les digo, no se sienta nadie mal, esto es historia, porque les quiero enseñar que al final de los tiempos, dice la Biblia, que va a ocurrir lo mismo con los que prediquen la palabra del Señor. Así que no va a ser tan fácil. Y ¿sabe qué, mi hermano? Gloria a Dios por eso. Que Dios nos permita a nosotros ser baluartes y que vendamos de verdad, ojalá que con honor, el credo que llevamos dentro y la sangre que Cristo pagó por nosotros. Entonces la Inquisición episcopal empieza en 1184 y empiezan las quemazones y las matanzas en ese año. Por eso me devolví un poquito, porque me preguntaron si Martín Lutero era el más importante de los reformistas y si fue el que había pues hecho, pues obviamente fue uno de los más conocidos porque sus 95 tesis fueron importantísimas y en toda Alemania y Europa se expandió eso como una pólvora, más que tuvo, lo vimos en la historia la semana pasada, que tuvo toda la valía de los príncipes sajones y lo protegieron y lo guardaron y no lo mataron. Entonces el hombre tuvo la posibilidad de escribir, de traducir, de hacer un montón de cosas, escrito, leer de Juan Hus y propagar de estos cátaros, de estos valdenses que también estudió y sacó notas, porque todos los escritores, y ahorita voy a referir a algunos historiadores de su tiempo, mencionan todos estos pueblos como los influyentes en los reformadores del siglo XV, 14, 15. Ok, Inocencio III, vean qué interesante. Viene el Papa, el primer Papa aquel, 30 años aproximadamente antes, el Papa Celestino III, antes de morir, y empieza la Inquisición episcopal, que no tenía un poder absoluto, pónganme en atención, pero que se levantó contra los cátaros, esta gente que empezó a predicar el evangelio y a repartirlo. Vean qué interesante, cómo las profecías tienen doble cumplimiento, tienen que ponerle atención. Inocencio III, el Papa 176 de la Iglesia Católica Apostólica, o conocido como Lotario de Segni, instituye ya la Santa Inquisición en todo su apogeo, ya como un instrumento jurídico, o sea, legalmente la Iglesia podía matar, perdónenme en el término, a quien le diera la gana que quisiera tachar de hereje. Pónganme en atención, a fin de poner término a la herejía cátara. Y esto nace con el movimiento del catarismo y de los valdenses. Vean qué interesante. Se forma una orden, o la orden de Cister, esta orden que ustedes ven aquí, en el año 1204, este Papa Celestino nombra un legado papal que se llamó Arnaud Almarit. Oiga, este hombre era un inquisidor, déspota, o sea, mató cientos y miles de personas en el tiempo que sirvió a la iglesia como legado papal, nombrado por Inocencio, obviamente, ¿verdad? Forma esta orden. Y su lema era este, pueden buscarlo en los anales históricos, ¿verdad? Vuelvo a decirles, matadlos a todos, que Dios sabrá reconocer a los suyos. Dicen que este hombre mataba a tieso y parejo cualquier persona que le pareciera que no fuera de su agrado o el acuerdo común con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, los anales de la historia mencionan que fue uno de los inquisidores que utilizó. El rey de Francia, Felipe II, viene y le da también potestad a un hombre que pone bajo la guarda de este inquisidor, para que trabaje también con él, que se llamó
Simón de Montfort. Vean qué interesante. Este hombre, Simón de Montfort, dice la historia, y quiero que vayamos pasando ahí para poder ir, la gente vaya conociendo un poco de historia. Lo describen así los historiadores. Dicen que este hombre, Simón de Morfón, de Montfort, era un hombre despiadado, dicen los historiadores, sanguinario y cruel. Su crueldad, tanto en el trato a los prisioneros como en los campos de batalla, se hace patente en las terribles mutilaciones. Y ahora les voy a dar en la próxima en cuál enciclopedia católica está eso, para que ustedes lo puedan buscar. En las terribles mutilaciones, en el descuartizamiento en vivo y en el despedazamiento de cuerpos. La presencia documentada del dirigente de la cruzada en cada una de los espectáculos, pónganme atención, lo hacían en vivo y a todo color y para todo el pueblo. Pueblo donde el hombre llegaba, ustedes pueden ver esas imágenes ahí, personas que encontrara, que leyeran las escrituras, que predicaran la palabra de Dios o que no se sometiera a las leyes impuestas por la Iglesia Católica Apostólica Romana, le cortaban los brazos, los dos miembros, le amputaban los órganos genitales, mujeres amputadas de seno y le metían una instrumento que se llamaba la pera dentro de la vagina, perdón que sea gráfico, y abrían esa pera, ese instrumento mecánico para que la mujer fuera desgarrada totalmente. Con caballos ponían a los hombres y los descuartizaban. O sea, tenemos que entender algo, y esto lo estoy haciendo para que usted, amigo y hermano, entienda lo que ha costado que la palabra del Señor se expanda. Estamos muy tranquilos en nuestra zona de confort, estamos muy tranquilos ahí viviendo en una, podríamos decir, una burbujita de cristal en nuestro cristianismo fácil y cómodo, enlatado, light, y se nos ha olvidado que, amigos, esto ha costado sangre. Dice que eran espectáculos. La presencia documentada del dirigente de la cruzada en cada uno de los espectáculos horripilantes que se organizaban es un dato más a añadir. En forma personal, el hombre dice que le gustaba, dicen los historiadores, presenciar y ser parte de estos actos de, podríamos decir así, inquisición. Ok, vean lo que ha sido. Estos cátaros, bueno, hay muchas referencias de ellos, ustedes pueden buscarlos, yo les estoy dando simplemente una pequeña pincelada, porque hay mucho que abarcar, hablando de los cátaros, de los valdenses, de los albigenses, de los cuáqueros, de los moravos, de un montón de grupos ahí que salieron y que predicaron la palabra y que fueron erradicados, muchos de Europa casi extintos, pero que aún de esos quedó siempre un remanente y que siempre va a existir, tenemos que entenderlo. Estos cátaros, sus castillos, uno de sus castillos más importantes, que fue el Montensburg, castillo cuando fue sitiado, sus castillos fueron diezmados y destruidos, la implantación de hogueras a fin de quemar a sus hombres. Pónganme atención. El asedio duró un año entero sobre los castillos que tenían estas personas. Estos cátaros llegaron a ser muy influyentes, por lo menos en Francia, en el sur de Francia, y esta gente tenía 5 diócesis, es increíble. Por eso la Iglesia Católica empezó a ver que era ya un mensaje relevante, cuando empezaron a ver que se le iban los adeptos de sus filas y empezaban a estudiar las palabras y empezaban a estar en contra de todo lo que la Inquisición y que todas las ventas de indulgencias y todo esto hacía, amigos, empezaron a organizarse en una forma tan buena y tan perfecta casi, que podría decirse que ya tenían 5 diócesis ubicadas en lo que era Francia. Bueno, entonces todo esto hizo que se ensañaran, amigos y hermanos, con ellos y que personas que marcharan. Es más, ahora vamos a leer lo que algunos historiadores dicen también de los valdenses, pero estos cátaros en este castillo, a fin de quemar a sus hombres, el asedio duró un año, y en este castillo, Montsergur, por Simón de Montfort, obviamente el hombre que estamos describiendo ahora, podríamos decirlo así, psicópata sadomasoquista que existió, ¿verdad? Gracias por el tiempo. Plantaron hoy y se denomina ese lugar el Prado de los Quemados. El 16 de marzo
de 1244, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana quemó a más de 200 cátaros juntos, amigos y hermanos, el 16 de marzo de 1244, por leer la palabra del Señor y predicar el Evangelio y estar en contra de las doctrinas que habían sido excesivas dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ok, para que nos quede claro, ¿verdad? Que todos estos reformistas que salieron y protestantes que protestaron fue porque habían barbaridades que se estaban haciendo. Porque si la iglesia se hubiera mantenido pura, si la iglesia hubiera seguido los conceptos, los dogmas, las enseñanzas de Cristo Jesús y los apóstoles, amigos y hermanos, esto no hubiera ocurrido. Pero recordemos que hay un enemigo y dice Pedro que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amigos, así que no se le ponga. Los cátaros, la cueva del Hombrives. Esta cueva del Hombrives, amigos y hermanos, en el siglo XV persiguieron a más de 500 cátaros, los encerraron en un lugar que se llama la Catedral. Esta cueva desemboca en una gran sala a la que bautizaron con el nombre de la Catedral y los taparon ahí y los dejaron morir. O sea, es increíble. Ahí, por lo menos en lo que es esta área de Francia, hay mucha documentación histórica y hay personas que han viajado a esos lugares, pues y también han dado las referencias de que sí son ciertas todas las documentaciones históricas que hay. Por lo menos tengo personas de la familia que han tenido la oportunidad de estar en algunos lugares de eso y preguntándoles de eso, dicen que sí, que es una zona de visita histórica, ¿verdad? Porque sí ocurrió lo que se describe en los anales de la historia, ¿verdad? En 1231, vean cómo se tejió después de estos cátaros, la Iglesia Católica se ensaña con todos aquellos que quieran llevar una verdad presente, que quieran contar, decir algo puro, claro, que la Biblia enseña, sin tergiversar, sin manipular, sin ganancias deshonestas, sin opulencias, sin desmedidas enriquecimientos, sin olvidarnos de hacer el bien común al huérfano, a la viuda necesitado. No sé si todo lo que les estoy diciendo les parece muy similar a lo que ocurre hoy en día, pero bueno, que lo pongamos en remojo, ¿verdad? Para que sepamos que no es solamente hoy que ocurre eso, sino que Satanás, el artífice de toda mentira, el padre de ella, siempre engaña a personas para que usen y abusen de las escrituras y de los dogmas y engañen a muchos, como dice la palabra, ¿verdad? Por los falsos profetas, falsos maestros y falsos cristos. En 1231, por medio de la decretal Ile Humani Generis, se establece la Inquisición Pontificia. Esa Inquisición Pontificia empezó a hacer ya la Inquisición medieval más terrible, ya con el aval, como le digo, legal, que le dio obviamente el Papa Inocencio III, le dio legalmente. Esta Inquisición empieza a arrasar con los pueblos cátaros y bueno, no solamente con ellos, ¿verdad? Así que tenemos que saber que esta gente, amigos, pagaron cara la predicación del Evangelio. Me quedan como unos 10 minutos. Vamos a ver los valdenses rápidamente para que ustedes vean por qué fueron perseguidos y por qué usted hoy día habla de ciertos temas dentro de la iglesia que, amigos, hasta los mismos que nos llamamos ser protestantes y hasta los mismos que nos llamamos ser cristianos evangélicos porque estudiamos el Evangelio, hasta los mismos que nos llamamos ser reformados porque fuimos reformados de la iglesia madre y todo lo que nos jactamos ser nos incomodan. Los valdenses. Estos valdenses nacen a través de un hombre, Pedro Valdes, un mercader de León del siglo XII, que eligió llevar una vida de pobreza y predicación. Póngame atención. Este hombre, Pedro Valdo, crea el movimiento Valdés. ¿Cómo nace este señor? Resulta que el señor era un hombre posicionado, mercader, rico. Un día le dice a un hombre, no conocía nada del clero, era un hombre interesante. La mayoría de los reformistas y en parte cátaros también fueron personas que tenían conocimiento de la palabra y que habían sido del clero. Pero este hombre, vieras que Pedro Valdés, no, el hombre nace como una persona, eso se llama el ministerio laico.
una persona laica que predica el evangelio, se pone a estudiar la Biblia y empieza a predicar el evangelio. Pues resulta que el hombre empiezan a decirle acerca de las riquezas y que gane tesoros en el cielo y no en la tierra, y le empiezan a llamar a ellos los pobres de León, considerados como uno de los precursores de la reforma. Pónganme atención lo que están en pantalla protestante. De la reforma protestante, este hombre fue el que con acto y hecho, amigos, dejó todo y siguió a Cristo, y que no dejara padre, madre, esposa, hijos, casa, terrenos, todo lo que tiene por seguirme en pos de mí. No es digno de mí ni el reino de los cielos. Eso lo dijo Jesucristo, para que entendamos cuánto cuesta seguir a Cristo y ser cristiano. Cuesta todo, amigos. Todo lo que usted tiene que irlo a vender y entregarlo por Cristo. Considerado uno de los precursores de la reforma protestante, como reformador impulsó el movimiento cristiano de los valdenses, tradujo la Biblia búlgara al idioma vulgar, o al idioma a la búlgara, a las sagradas escrituras, para que toda la gente que estaba ahí entre los montes, entre Francia, Italia y toda esta área de Europa, pudieran tener esa lengua búlgara, pudieran tener las escrituras. Contrató a dos monjes, amigos y hermanos de la Iglesia Católica, para que hicieran ese trabajo. Bueno, el hombre fue una persona precursora. Vean qué interesante. Se ha atribuido a este movimiento una notable influencia de doctrinas puras. Vean las doctrinas que los valdenses acogieron. Y usted me va a decir si en realidad hoy día en nuestras iglesias no habrá mucho de eso por los que esta gente se entregaron sus vidas. Se les conoce como el movimiento notable de influencia de doctrinas puras. Los valdenses primitivos rechazaban la veneración de imágenes en todos sus tipos, la transustanciación del cuerpo de Cristo, eso lo expliqué en otros problemas, la existencia del purgatorio, esos que también están pensando en el purgatorio, o en la inmortalidad del alma, aquellos que piensan que el hombre está quemándose en el infierno años, de miles de años, y desde ya antes de que no está durmiendo, sino que desde ya, nada que ver. La veneración de María, a María, las oraciones a los santos, la veneración, pónganme atención, cristianos evangélicos, protestantes, reformados, la veneración de la cruz y de las reliquias. He hablado infinidad de veces de la cruz, que no es un símbolo pagano 100%. El arrepentimiento a última hora, que eso es el quid pas de la gente, para pensar que pueden hacer y que no van a ser juzgados. Voy a dar un tema especial sobre las obras y qué son y qué es lo que nos permite llegar a ser salvos. La salvación no se paga, pero usted llega a esa salvación a través de lo que hace. Son las vestiduras blancas de los santos, las buenas obras. Oigan, la necesidad de que la confesión se haga ante sacerdotes y las misas por los muertos y las indulgencias papales. Por todo eso, a estas personas las mataron en el Prat del Torno. Lo digo de antemano porque no sé si me da chance de decirlo. El Diccionario de Teología Católica, en el tomo 15, columna 2591, en ese mismo tomo usted encuentra lo que le hablé de los valdenses y los albigenses. Hablan acerca de los valdenses aquí y dicen: desde la más tierna edad sus hijos empezaban a aprender los evangelios y las epístolas y la predicación de sus diáconos. Amigos, se llamaban barbas o tíos a los diáconos, porque se metían, se especializaban 6 años, se dedicaban a estudiar las escrituras. Los niños eran instruidos en la palabra desde que nacían, y a los 2, 3 años se les enseñaban lecturas completas y las recitaban bíblicamente al pie de la letra. No había posibilidades, hacían escritos, todos aprendieron a leer y a escribir para poder propagar el evangelio por toda Europa. Tenemos que entender a lo que se dedicó un pueblo entero. Se dedicó a especializarse ellos y sus hijos a propagar el evangelio, que el cual usted conoce hoy. Y que todas estas doctrinas que le mencioné antes, con algunas otras más que no me das tiempo de mencionar, amigos y hermanos, hoy las conocemos porque estas personas dedicaron su vida entera y su familia para que el ministerio pudiera salir adelante. La pregunta del día de hoy es: ¿qué estamos haciendo para Cristo? Si nos decimos ser cristianos, ¿qué estamos haciendo para Cristo? Si esta gente pagó con sangre, amigo,
que estamos haciendo para Cristo. Y me digo estamos porque me meto en el saco. Ok, asimismo serán perseguidos. Pónganme atención porque voy finalizando. Voy a ponerle la cereza al pastel para que usted entienda lo que estamos metidos desde que nos hicimos soldados. Si es que de verdad sos soldado, si es que de verdad soy soldado, si es que de verdad quiero pelear esa batalla y llegar a la vida eterna. ¿Ah? Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Cuando Pablo le pone esa carta a Timoteo, léalo en el capítulo 3, 12. Dice ese versículo, pero lea todo el capítulo 3, amigos, para que usted vea naufragios, apedreado en Listra, garroteado, perseguidos de los de afuera, de los de adentro, un día entero en el mar, 2 noches y bueno, ni para qué le sigo contando, lo picaron culebras y de todo le pasó. Si usted piensa que usted es cristiano y que vive en una nube rosada, pellizquese, perdone el término, porque puede hacer que algo no esté pasando bien con usted. Todos los mismos, todos los que quieran llevar una vida piadosa serán perseguidos, mi amigo. Malcolm Lambert, Masacre de los Valdenses, nos dice que fue llevada a cabo en Piamonte en 1655 y empalaron, ejecutaron y mataron a más de 500 personas. Vea, eso es una historia bastante tenebrosa, la iglesia, pero ustedes tienen ahí los libros. Las iglesias evangélicas en el Valle de Pittsmouth, publicado en Londres en 1658, ya habla de lo que pasó 100 años antes. Se arrasaron pueblos, el historiador Gabriel Audicio dice, se arrasaron pueblos y se encarceló y dio muerte a sus habitantes. Soldados feroces penetraron crueles atrocidades en una masacre que estremeció Europa. Murieron alrededor de 2.700 hombres y otros 600 acabaron en galerías, sin mencionar el sufrimiento de mujeres y niños. En un solo día en el Prat del Torno arrojaban a los hombres, mujeres y niños contra los pedruscos de las montañas para que se despedazaran por predicar la palabra de Dios. Porque habrá entonces gran tribulación, Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación cual nunca la ha habido desde el principio del mundo ni la habrá hasta ahora. Porque habrá entonces gran tribulación cual nunca la ha habido. Eso que pasó no va a ser nada para lo que viene, mi amigo, prepárese. Ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo antes de la venida de Cristo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 21, Mateo 24. Mateo 24, 21 y Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Si usted cree que antes de la venida de Cristo no va a haber persecución y que su cristianismo usted lo va a vender fácil, mi amigo, yo no sé si usted lee o no las escrituras. Tiene que empezar a estudiar la profecía bíblica. Yo le invito a que usted empiece a leer la palabra de Dios y se dé cuenta para que esté apercibido de lo que viene. Lo que sufrieron los apóstoles, lo que sufrió el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, la muerte más humillante, el Hijo de Dios, el creador del universo, más todos los apóstoles en forma violenta, más todos estos santos que vendieron su vida. Y si usted cree que al final de los tiempos esta profecía de Mateo 24 no se va a cumplir, está equivocado. Mi amigo, tenemos que buscar santidad y fortaleza espiritual para poder en el final de los tiempos, si queremos servir a Dios, llevar esa luz que haga resplandecer el mundo entero y que muchos lleguen como las arenas del mar al conocimiento de la verdad. Mi nombre es Freddy Peña. Estos son los enigmas de los tiempos. Lo espero el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a empezar un tema especial. Vamos a hablar acerca del matrimonio. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Hay divorcio? ¿Existe? ¿No existe el divorcio? Si me divorcio, ¿qué hago? Cuestiones y cuestionamientos que nos hacemos, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y también la historia. Que Dios les bendiga. Los enigmas de los tiempos le esperan el próximo miércoles aquí en Radio Costa Rica. Cada
más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto.